Nínive, una ciudad de maldad y restauración. Nínive era la capital del imperio asirio. Era una de las ciudades más grandes y poderosas de la antigüedad, situada a orilla del río, en lo que hoy es el norte de Irak. Nínive era un centro de poder militar, cultural y económico. Sin embargo, a pesar de su grandeza, la ciudad era conocida por su extrema insensibilidad y violencia. Los asirios eran famosos por su brutalidad en la guerra. Sometían a las ciudades conquistadas a torturas y humillaciones para infundir terror y desalentar la resistencia. La brutalidad de los asirios era legendaria. Los textos históricos detallan prácticas horribles, como la decapitación, la tortura y la mutilación de prisioneros. Utilizaban el terror como una herramienta para mantener el control y someter a los pueblos conquistados. Esta ferocidad, junto con la idolatría y la corrupción moral, hacían de Nínive una ciudad profundamente pecaminosa ante los ojos de Dios. Dios, viendo tanta maldad, escoge a Jonás, quien era el hijo de Amittai, y le asigna como misión llevar el mensaje de Dios a Nínive. A diferencia de otros profetas que se dirigían a sus propios pueblos, Jonás fue enviado a una nación extranjera. Jonás pertenecía a los pueblos que Nínive deseaba conquistar y que perseguía. Debido a la enemistad y el sufrimiento que su pueblo había experimentado a mano de los asirios, Jonás sentía que no era justo que Dios extendiera su poder de arrepentimiento a los ninivistas, y mucho menos que lo enviara a él con ese mensaje. Esa idea de injusticia, desde su visión humana, hizo que Jonás se negara a llevar el mensaje divino. Él no quería que ellos se arrepintieran y mucho menos que Dios pudiera perdonar a esa ciudad enemiga. Él se negaba a creer que él sería el que le daría el mensaje de la salvación a esa ciudad enemiga que tanto daño le hacía a la suya. Jonás, temiendo que Dios pudiera perdonar a Nínive y su deseo de evitar que esto ocurriera, intentó huir en la dirección opuesta a la que Dios le había indicado. Tomó un barco hacia Tarsis, un lugar lejano que lo llevaría a otro lugar. Su intento de escapar de la misión divina resultó en un episodio dramático. Una tormenta violenta lo llevó a ser arrojado al mar y estragado por un gran pez. Después de 3 días y 3 noches en el vientre del pez, Jonás fue vomitado en tierra firme y finalmente accedió a cumplir la misión. Dios permitió que Jonás estuviera 3 días y 3 noches en el vientre del pez para que reflexionara sobre su conducta, se arrepintiera y aprendiera a ser obedientes a sus órdenes. Este tiempo también simbolizaba muerte y resurrección de Cristo. Luego que Jonás reflexiona en ese tiempo, llega a Nínive y habla sobre el mensaje que Dios le había dado inicialmente, diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás 3.4. Arrepiéntanse. La respuesta de los ninivistas fue sorprendente. La ciudad estaba profundamente conmovida por el mensaje de Jonás. El rey de Nínive, reconociendo la seriedad del mensaje, se despojó de sus ropas reales, se vistió de cilicio, que era una tela áspera, y se sentó en las cenizas, un acto simbólico de humildad y arrepentimiento. Emitió un decreto que ordenaba un ayuno general y un llamado a la oración constante y sincera, para que todos, desde el mayor hasta el menor, abandonaran sus caminos de maldad y violencia. Jonás 3, del 6 al 9. El decreto del rey
Incluía un ayuno general para todos los habitantes de Nínive, así como para los animales. Este ayuno duró indefinidamente, pero era una señal de urgencia y desesperación. En la cultura de la época, el ayuno era una expresión de arrepentimiento y búsqueda de la gracia divina. Al incluir a los animales en el ayuno, también reflejaban la solemnidad y el alcance del arrepentimiento, subrayando que la ciudad estaba comprometida completamente en la búsqueda de la misericordia de Dios. El cilicio y las cenizas era una tela áspera y desagradable. Vestirse de ello era un acto de misericordia, de arrepentimiento. Era sentarse en las cenizas, era una manera de demostrar públicamente el dolor por el pecado y el deseo de cambiar. Este acto de humildad y sometimiento reflejaba un reconocimiento de la gravedad del pecado y un llamado a la misericordia divina. El cilicio representaba la renuncia a la comodidad y al lujo, mientras que la ceniza simbolizaba la fragilidad y el arrepentimiento profundo. Dios vio la sinceridad del arrepentimiento de Nínive y decidió no destruir la ciudad. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de un mal camino y se arrepintieron del mal que habían hecho, y decide no destruir la ciudad. Jonás 3.10. La decisión de Dios de perdonar a Nínive destaca la naturaleza de su misericordia, que está disponible para todos, incluso para aquellos que parecen más indignos del perdón. Después del arrepentimiento de Nínive, la ciudad fue conservada y no se conoce con precisión qué ocurrió a lo largo del tiempo. Sin embargo, la lección perdurable de esta historia es que la misericordia de Dios puede extenderse incluso a los más pecaminosos si se arrepienten de corazón. La historia de Nínive y Jonás es un poderoso recordatorio de que la misericordia de Dios puede cambiar incluso el destino de los más difíciles, de los corazones más duros y pecaminosos. Nos enseña que el arrepentimiento genuino tiene el poder de transformar vidas y que la gracia divina está disponible para todos, sin importar cuán lejos hayamos caído. También nos desafía a reconocer que los planes y misericordia de Dios son más grandes de lo que nosotros humanamente podemos comprender. Vamos a reflexionar sobre estas preguntas. ¿Serías capaz de llevar el mensaje de arrepentimiento que Dios te ha mandado a dar a aquellos que te han lastimado, o actuarías como Jonás porque sientes que no son dignos de la gracia de Dios? ¿Aceptarías el arrepentimiento de aquellos que han sido malvados y crueles contigo, entendiendo que se debe a la gracia suprema de Dios? ¿Cómo te enfrentas a la idea de que Dios pueda perdonar a aquellos que te han hecho daño? ¿Podrías orar tú por su arrepentimiento? ¿Te has encontrado alguna vez evitando cumplir con una misión que Dios te ha dado por miedo o resentimiento? ¿Cómo podrías superar tú estos sentimientos? ¿Qué actitud o perjuicio necesitas entregar a Dios para estar dispuesto a ser un instrumento de su misericordia, incluso hacia quienes consideras tus enemigos? Oramos. Señor, al reflexionar sobre la historia de Nínive y Jonás, te agradecemos por tu inmensa misericordia y paciencia. Ayúdanos a tener un corazón arrepentido y a estar dispuestos a seguir tu camino, incluso cuando no entendamos tu propósito. Danos la sabiduría para aceptar tu voluntad y la humildad para confiar en tu gracia. Que podamos reflejar tu amor y perdón en nuestras vidas y extenderlo a quienes nos rodean. En el nombre de Jesús, amén. Que tengas un hermoso y bendecido día.